Por cierto, empezamos hoy con noticias más de lo mismo en realidad, ¿no? De lo que pasa en el país. Hace pocos minutos nada más se empezó a reportar a través de las redes sociales de que en horas de la madrugada se había registrado un tiroteo, una balacera en la entrada a Carapungo. La policía indicó que se trata de una banda delincuencial que se dedica al robo de cajeros automáticos en el norte de Quito. Un sujeto armado resultó herido. Ese es el reporte que hasta el momento también lo recogen medios de comunicación. Una balacera entre policías y delincuentes se registró la madrugada de este miércoles 11 de octubre del 2023 en las calles Luis Bacari y Giovanni Calles en Carapungo, extremo norte de Quito. Esto ocurrió luego de que 5 delincuentes robaron un cajero automático de una farmacia en Zavala, pero la policía fue alertada y empezó la persecución. Los antisociales se movilizaban en una camioneta roja, pero a la altura de las calles mencionadas, en la Luis Bacari y Giovanni Calles, fueron interceptados los delincuentes y ahí es donde ocurrió el cruce de balas entre los antisociales y la Policía Nacional. Uno de los antisociales resultó herido y fue llevado a un hospital, se desconoce su estado de salud. Los otros 3 ladrones, en cambio, lograron huir con el dinero. Aún se desconoce cuál es el monto del atraco. La policía indicó que se trata de una banda delincuencial que está dedicada a robar cajeros automáticos en el norte de Quito, como por ejemplo también en Pomasqui. Los casquillos de las balas quedaron regados en la vía y las autoridades ya están haciendo las pericias respectivas. La camioneta, como ustedes vieron, quedó ahí abandonada en una esquina, ¿no? En la entrada de Carapungo. Bien, así que con esa noticia empezamos a propósito del saludo que recibíamos justamente desde Carapungo de doña Tania Martínez. Por favor, cuídense, cuidémonos. Ya ven cómo arranca la jornada acá en Quito, ¿no? Con una balacera y con el robo de un cajero automático. Saludos también para Rosy Ortega en Cuenca, saludos para Raúl Baque Acuña desde Santa Elena, nos está sintonizando. Y a propósito de las risas que le ha provocado el nuevo encargo del SNAI a don Javier Cárdenas Guevara, vamos a comentar sobre eso más adelante también. Desde Tosagua, Manabí, Francisco Ponce también nos envía saludos. Orlando Mendoza desde Manabí, abrazos. María Fernanda S. desde el sector de la terminal de Carcelén. Me parece que está relatando el mismo hecho, María Fernanda, tiene que ver con esto, me parece. Vanessa nos envía saludos desde Solanda, un abrazo. Edgar Moscoso desde Puerto Viejo y saludos Javier Zucchi desde Archidón en la provincia del Napo, un abrazo también. Faustino Vega desde Conocoto, saludos para todos ustedes, el abrazo como cada mañana también. Bueno, a ver, hay 3 temitas que quiero comentarlos con ustedes. El último lo dejamos para el final, que tiene que ver con la campaña electoral. Antes sí quisiera darle un poco de seguimiento a lo que veníamos conversando desde ayer, que tiene que ver con los cambios que se han registrado dentro del gobierno, con la salida de los funcionarios del SNAI, con el encargo al señor Cobo, que es además el director de inteligencia del gobierno, y después también con las reacciones posteriores a todos los hechos del fin de semana, por parte de personas que son o pertenecen al círculo más cercano del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Saludos para Victoria Jara también desde Ambato, que nos está sintonizando, y a Nadia García en Guayaquil. Un abrazo para ustedes dos. Lo propio para Merlín Yacelga, que está en Ibarra junto a la señal de Radio Pichincha. Después de lo sucedido entre viernes y sábado, del último fin de semana y feriado, el gobierno nacional ha mantenido sendas reuniones, el presidente junto a su gabinete de seguridad, en donde se han tomado decisiones
vitales, importantísimas para que no sigan matando más de los detenidos e investigados en el caso Villavicencio. Hay que felicitarles por las reuniones y sobre todo por las fotos que se han hecho de esas reuniones, ¿no? Ayer yo les enseñaba una que provocaba indignación. En esta por lo menos ya no están cabizbajos viendo a la mesa, sin saber qué hacer. Ya por lo menos regresan a ver a la cámara y el presidente Lasso hasta medio que esboza una sonrisa, ¿no? Pero ya no se les nota tan extraviados ni desubicados en esta imagen. Lamento por los amigos que nos están siguiendo en el TikTok que no pueden ver esta foto, pero vayan y búsquenla en las redes sociales de Presidencia EC. y lo que más me llama la atención, en serio, o sea, después de ver las caras de estos personajes, que en los que están, en las manos de esta gente está nuestra seguridad, ¿no? Eso es lo tenaz. Atrás está el cuadro de don Clemente Yerobi Indaburu, que fue un presidente de transición, ¿no? Que muchos señalan en la historia como un gran presidente de transición que tuvo el Ecuador. ¿Y qué pensará al ver a estos personajes ahí, ¿no? Sin saber qué hacer, sin tener idea de cómo gobernar un país? Cambios que tienen que ver con la administración de las cárceles. Una cosa que a mí, por ejemplo, me llama y poderosamente la atención es que, a pesar de, no los últimos acontecimientos de este fin de semana o feriado estrictamente, sino de acontecimientos que venimos arrastrando desde hace rato ya, es que Juan Zapata no se ha removido del Ministerio del Interior. Incluida la inoperancia de su ministerio para ejecutar el presupuesto e incluso para poder adquirir los dichosos chalecos antibalas que hasta el sol de hoy no pueden comprar. Con el cuento de los chalecos, y ustedes van a recordar, venía Ordóñez, venía fulano, sultano, y Zapata en cada entrevista a la que iba decía que el proceso está en marcha, que la cosa va bien, que por acá me dicen que Clemente Yerobi es el único presidente que se ve en la foto. Es verdad, de paso, ¿no? Que ya van a comprar los chalecos, que ya llegan, que no sé, y finalmente ahí está el proceso de compra de chalecos, no termina nunca de concretarse, pero el señor Zapata está muy bien sentado en su puesto como ministro del Interior. Han removido a la cúpula de la policía, entonces hoy tenemos una nueva estructura de la Policía Nacional, con el señor general César Augusto Zapata como comandante general. Después están quienes forman parte de la cúpula, ¿no? Como subcomandante Fausto Giovanni Buenaño, como inspector general Víctor Hugo Zárate, Marcelo Fernando Sáenz como director nacional de salud, Edwin Francisco Noguera como director nacional de educación, el general Pablo Efraín Ramírez como director general de Seguridad Ciudadana, el general Franklin Stalin Zarzosa como director general de Investigaciones, y así por el estilo. Este es el esquema que ustedes están viendo, es el de la nueva cúpula de la Policía Nacional. Ojalá, confiamos todos los ecuatorianos, vean sus rostros, vean sus nombres, confiamos en que esta nueva cúpula no esté involucrada o relacionada con escándalos como sí lo estuvo la cúpula que lideró el general Salinas, a quien por cierto también el gobierno de Lasso se empecinó en sostenerlo y en respaldarlo hasta que ya la cosa es que en serio hace rato era insostenible. Pero Salinas se mantenía en el puesto como un comandante general, ¿no? Me parece a mí otro más que se suma a la larguísima lista de incompetentes cercanos al gobierno del presidente Lasso. Vamos con el primer video. Suelta cualquiera, el que tú quieras, Esteban y Meli, el que ustedes quieran, de Fausto Cobo, porque además todos dan para analizar, para debatir, para conversar, y uno que otro también para reírse. Así que suelten el que ustedes quieran, pero vamos a soltar todos. Amigo, y sigue siendo, desde el cielo seguramente me bendice, porque los dos hemos sido luchadores. ¿Usted tenía alertas de que su vida corría peligro?
¿La mía? La de Fernando. Claro, sí, siempre se ha dicho. Y siempre pero se ha usted dado. como director del CIES. Pero absoluto, pues, absoluto. Y se ha dado oportunamente a los niveles. ¿Y qué pasó? Que corresponde. Bueno, ahí hay que definir y justamente se cerró el día sábado la instrucción fiscal con respecto a lo material del asesinato y la señora fiscal inmediatamente aperturó otra indagación previa para continuar con la investigación. ¿Usted comunicó a alguien las alertas que tenía sobre el riesgo de vida? Al sistema de inteligencia. ¿Cuántas alertas recibió en los No últimos les puedo días? decir cuántas ahora, pero permanentemente y oportunamente. ¿Y qué decían esas alertas? Es que yo no, que obviamente que hay que intensificar la seguridad a todos los candidatos, pero en particular a Villavicencio. Usted es experto en seguridad, coronel. Usted, el día 9 de agosto que asesinaron a Fernando Villavicencio, ¿cómo vio el dispositivo de seguridad? ¿Usted cree que fue el dispositivo que él necesitaba tener en ese momento? Yo no voy a hablar de ese tema porque está en indagación previa. Y mi palabra como director de inteligencia tiene una repercusión directa en lo que tiene que ver con la justicia. Pero yo estoy dispuesto a ir a la justicia y decir a la justicia en los momentos adecuados lo que se ha hecho o no se ha hecho. ¿Y qué es lo que... Bien, antes envío saludos a quienes nos están siguiendo en la transmisión de TikTok: Adrián García desde Riobamba, Joselito desde San Bartolo, Osvaldo desde Calderón, muchas gracias. La primera parte es para morirse de la risa, ¿no? Venían hablando de Villavicencio, ya, candidato presidencial cuya vida y seguridad estaba en manos del Estado, del gobierno, de la Policía Nacional, y lo asesinaron. Venían hablando de la cápsula de seguridad de Villavicencio, no sé qué, y Milton Pérez le pregunta, dice, ¿y usted que maneja la inteligencia, tenía alertas de que había amenazas en contra mía? Le dice, no, de Villavicencio, estamos hablando de Villavicencio. Y después, por último, dice, sí, pero yo no voy a hablar porque eso está en indagación previa, ¿no? Cuando le consulta y le pregunta si lo que se hizo fue suficiente, porque no fue suficiente, porque les mataron en sus narices, en sus manos, les mataron a un candidato presidencial. Entonces no fue suficiente. Y es absolutamente entendible desde la posición que ha adoptado Fausto Cobo, como funcionario de este gobierno, más todavía siendo funcionario de este gobierno en específico, el guardar silencio, el no hablar, el no decir nada, el con ese silencio tratar de solapar todas las ineptitudes y las fallas que en este caso tan grave y tan crítico tuvo la policía, tuvo el Ministerio del Interior, tuvo la Secretaría de Seguridad y todos quienes en distintos niveles tuvieron responsabilidad, no solo por la muerte de Villavicencio, sino también por los acontecimientos posteriores y desde luego, porque no nos podemos olvidar, de los acontecimientos anteriores, porque acá no es que solo han matado a Villavicencio. En los últimos 2 años hay no menos de 11,000 muertes violentas, entre las que se encuentra el asesinato de un alcalde de una de las ciudades más importantes del país, como es Manta, y Agustín Intriago, y concejales en Esmeraldas, en Durán, funcionarios municipales y ciudadanos en general que han sido asesinados. Y toda la responsabilidad del manejo de la seguridad recae justamente en manos de gente como Cobo, que está a cargo de la inteligencia del Ecuador, del gobierno del Ecuador, de la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Después de lo que mataron a Villavicencio, los últimos acontecimientos son terribles. Mataron a 7 este fin de semana, 7 de los sicarios que operaron el 9 de agosto para asesinar a Villavicencio. El fin de semana a 7, y no hay que olvidarse que son 8 los participantes en ese complot que han fallecido. El primero, el mismo 9 de agosto en que mataron a Villavicencio, recuerden ustedes que hubo un delincuente, un sicario, un criminal, al que le hicieron incluso una nota en Diario El País, que venía de Cali, y a él le disparan, le patean en el piso, y malherido les llevan a la unidad de flagrancia, no les llevan a una casa de salud para tratar de salvarle la vida, para tratar de cuidar del hombre para que dé su testimonio. No, lo disparan, lo pegan, lo maltratan y le llevan a que se desangre finalmente en los pasillos de la unidad de flagrancia el mismo 9 de agosto, el día que ocurrió
el crimen en contra de Villavicencio. Entonces, en total, son 8 los participantes en el complot que cobró la vida de Villavicencio que han sido asesinados. 1 el mismo día y por los propios agentes de seguridad del Estado, y otros 7 asesinados en circunstancias muy extrañas dentro de las cárceles. Y las cárceles, ¿responsabilidad de quién son? Pues las cárceles son responsabilidad del gobierno, son responsabilidad del Estado, son responsabilidad del SNAI, son responsabilidad de la Policía Nacional. No nos podemos olvidar de ese detalle. Eso es importantísimo. Entonces, preguntémonos por qué a esta hora, por ejemplo, uno de los detenidos es justamente el director de una de las cárceles donde ocurrió este asesinato, ¿no? El de Guayaquil. Me parece bien, pues, que se los investigue. Si en sus narices envenenan y cuelgan a los personajes de estos que estaban detenidos y para ser investigados por lo del asesinato de Villavicencio. Y en manos del Estado resulta que los matan y nadie se hace cargo y nadie se hace responsable. Perdónenme, pero eso ya también tiene que irse terminando, ¿no? Va soltando otro videíto de Fausto Cobo. Nos faltan aproximadamente 8 semanas de gobierno. En estas 8 semanas de gobierno no le puedo decir al pueblo ecuatoriano que voy a solucionar las vulnerabilidades. ¿Pero qué le puede decir al pueblo? Le voy a decir que voy a mejorar los protocolos, que voy a tener una dirección más cercana a lo táctico y operativo, porque yo no soy de escritorio y voy a estar junto a los que tienen que tomar esas decisiones. ¿Cómo va a para mejorar controlar los protocolos? Mejorando, por ejemplo, el ingreso y la salida de las personas en los centros de rehabilitación. Hay que hacer protocolos, hay que mejorar la colaboración de la policía y de las Fuerzas Armadas. Pero todo eso se logra con el ejemplo, estando en el campo de batalla. Poco me distraje por un mensaje que recibí. De paso, le mando un enorme abrazo a mi querido amigo Jacobo García. En este video es en el que habla de las 8 semanas, ¿no? Ya, perfecto. A ver, quienes quieran seguir creyéndoles los relatos que arman los funcionarios de este gobierno están en su legítimo derecho de seguir creyendo en cucos, ¿ya? Yo no creo en cucos, yo creo en hechos. Y un hecho cierto es que Fausto Cobo no ingresa al gobierno el sábado 8 de octubre, perdón, domingo 8 de octubre, o el sábado 7 de octubre, no. Fausto Cobo no entra al gobierno este fin de semana. No es que a partir del encargo, como ellos les llaman, del SNAI, el señor se incorpora al gobierno. No. No es que le quedan 8 semanas. Señor Cobo, usted ha perdido 2 años, más de 2 años. ¿Por qué usted se incorporó al gobierno de Guillermo Lasso casi que al arranque del mismo? Usted se incorporó y también, fíjense ustedes la casualidad, se incorporó para ser parte del SNAI en julio del 2021, cuando ocurrió una de las primeras masacres carcelarias me parece que esto fue en la cárcel de La Tacunga, que enfrentó el gobierno de Guillermo Lasso. Y ahí ustedes van a recordar que Cobo montó el show en donde, subido en una maquinaria pesada era, ¿no? En Guayaquil fue, subido en una maquinaria pesada, no sé cómo se llama esa máquina, una pala, una gallineta, ¿cómo se llama? Una pala, ¿no? Una pala con chaleco antibalas, se metió en la cárcel de Guayaquil. Entonces, no es que le quedan 8 semanas. Y además usted venía manejando la inteligencia del gobierno de Ecuador desde julio del 2021 en que se incorporó al gobierno. Es decir, a usted no le quedan 8 semanas, coronel Cobo. Usted y su gobierno han perdido más de 2 años. 2 años en los que no han hecho absolutamente nada. 2 años en los que prácticamente han simulado gobernar.
Porque vale también la pena en este momento recordar que acá llegó una comisión, acá a los ecuatorianos nos encanta que vengan los expertos, entre comillas, ¿no? Comisión de expertos. Entonces, armaron una comisión para la pacificación de las cárceles. Vinieron los dichosos comisionados y les dejaron una serie de recomendaciones y una serie de observaciones a usted, señor Cobo, y a su gobierno, al gobierno de Lasso, para que empiecen a aplicar justamente esas recomendaciones y esas observaciones en las cárceles. Pero no hicieron nada, pues. Y más bien lo que se descubrió a partir de, digamos, todo esto, es que ustedes han dejado las cárceles en manos de los delincuentes. Las cárceles en el Ecuador, desde hace mucho tiempo atrás, y esto, ojo, no es que lo estoy diciendo yo porque el señor Cobo me caiga mal o el gobierno de Lasso me caiga mal, no. Bueno, sí, pero no. Esto lo han dicho acá académicos que se la pasan estudiando el fenómeno de la criminología todos los días. Lo ha dicho el doctor Jorge Núñez, lo ha dicho Fernando Carrión, lo ha dicho en su momento en condición de analista Carolina Andrade, lo ha dicho Carla Álvarez, lo ha dicho Daniel Pontón, lo ha dicho Andrés Williams. Todos los personajes, no sé si el doctor Freddy Rivera también se ha referido a este tema, pero de lo que yo recuerdo, todos los nombres que les mencioné, consultados en este medio de comunicación para abordar el tema de la seguridad, nos han confirmado de que las cárceles en el país son prácticamente gobernadas por delincuentes. Por Don Fito, que es el máximo líder de los choneros, ¿no? Y que es el que además se da el lujo de grabar videos en HD dentro de las cárceles. Y quien se da el lujo de decidir y de elegir o escoger en qué cárcel estar. Entonces, como no le gusta La Roca, mandó a volar el techo con explosivos y dijo, quiero que me regresen a la penitenciaría Litoral, donde yo era el gallo del gallinero, ¿no? Y lo devolvieron. Y ahí está el hombre feliz de la vida mandando. En este gobierno, en su gobierno, señor Cobo, 2 años perdidos. Lo que ustedes deban en el poder, de hecho, más de 2 años, ha perdido el Ecuador. Y el Ecuador ha cedido espacio para que sean las bandas criminales las que ocupen esos nichos que debían haber sido controlados, administrados y gobernados por ustedes. Entonces no es que le quedan 8 semanas, usted ya perdió 2 años, señor Cobo. ¿Con eso estamos de Cobo o faltaría uno más? Ya no, vale. Vamos ahora al tema de Payloader, me dicen que se llama la máquina en la que estaba subido Cobo. Bueno, está bien. En una tanqueta me dicen por acá también. O era una tanqueta, no recuerdo bien si era era maquinaria pesada, no era una tanqueta. Las tanquetas después se cayeron a la piscina de tilapias. Pero no era una tanqueta, era una maquinaria pesada. Te ruego, Arturo, por favor, despiértate. A ver. Vamos al tema, seguimos en el tema Villavicencio, porque hay una serie de contradicciones que se han dado, no en torno al aparecimiento de este supuesto testigo protegido, que han revelado el nombre además, y quienes han revelado el nombre son personas cercanas a Villavicencio. El que lanzó el nombre fue Vanegas, el asambleísta que sesionaba con hambre y con sueño. Muy amigo de Villavicencio, formaba parte de aquel grupo legislativo anticorrupción, no sé cómo se hacían llamar, pero él fue el que reveló la identidad del supuesto testigo protegido, nombre que además consta en el sistema SADCET, ¿no? del sistema judicial. Pero no tienen que ver las contradicciones con el aparecimiento de este testigo o con el proceso en sí, la investigación, no, tiene que ver con las declaraciones
de quienes forman parte del círculo de Villavicencio y que un día salen, dicen una cosa. Además, como les decía ayer, yo me mantengo en eso, sostengo cero inteligencia emocional, no únicamente de Cristian Zurita, sino ahí ustedes van a ver de quién, con el mayor de los respetos, por supuesto, se lo digo, pero cero inteligencia emocional al momento de hacer pronunciamientos de manera pública, no únicamente en los medios de comunicación, sino también en las redes sociales. No se olviden que la esposa de Villavicencio aventuradamente al expresidente Correa en su cuenta de Twitter, como bien decía en una nota que leía el profe hace unos minutos, les llamó asesino. Antes de que se resuelva el caso, la señora sentenció en contra de Correa. Quiero volver nuevamente con ustedes a ver un video que les pasamos ayer, pero como a mí me encanta siempre refrescar la memoria, quiero refrescar la mía, quiero refrescar la de ustedes. Porque son cosas que no podemos dejar pasar por alto y que no podemos olvidarnos. Esto fue lo que le dijo Verónica Zarauz, esposa de Villavicencio, a Diario La Hora, el viernes anterior. Esta nota fue publicada viernes 6 de octubre, el mismo viernes en que después ocurrieron todos los acontecimientos que sabemos, entre viernes y sábado. Pero esto fue lo que dijo ella y el periodista con respecto a que los 13 detenidos en el caso Villavicencio habían decidido acogerse al silencio. Claro que sí. Ya no podemos, ya la fiscalía ya no tiene más elementos para vincular al asesinato de Fernando, porque los únicos que están detenidos son los autores materiales. Uh-huh. Ya no, y ningún autor intelectual se ha podido vincular al caso. Que los 13 se han acogido al silencio, por cierto. Todos están acogidos al silencio. ¿Eso ha lastimado algo en la investigación, usted cree? No, se entiende que así se manejan los sicarios, ¿no? Uh-huh. Tienen que estar callados porque, caso contrario, serían eliminados. Pero sí, no se ha recabado absolutamente nada más. No se ha recabado absolutamente nada, la fiscalía no cuenta con mayores elementos, los 13 se han acogido al silencio. Hasta el viernes, los 13 se habían acogido al silencio. Ahora les quiero invitar a que ustedes escuchen conmigo un extracto de una entrevista que ella brinda el día de ayer a Radio Centro de Guayaquil, en donde además se devela que la señora el fin de semana había estado asistiendo a una reunión en Carondelet. Yo me pregunto, ¿a esa reunión en Carondelet también asistió la fiscal? ¿Estaban armando todo lo que después lanzaron en redes sociales como parte de un relato más que judicial por el proceso que se está investigando, político para tratar de incidir en la elección del próximo 15 de octubre? ¿Qué tenía que hacer la señora Zarauz en Carondelet? Me pregunto yo. Y la duda queda, de si a esa reunión también asistió la fiscal. No lo sé, es simplemente una pregunta que yo les planteo a ustedes y que me la vengo haciendo desde que escuché ayer esa entrevista en donde se reveló que la señora había estado en Carondelet. ¿Qué fue lo que dijo con respecto a los testimonios del protegido y de los que fueron asesinados? El testimonio que él da es importante porque a través de la Fiscalía y el FBI se ha corroborado además que coincide con otro testimonio que se brindó los ciudadanos colombianos que fueron asesinados. Ellos iban a ser trasladados de la cárcel y, claro, no les permitieron el traslado, ¿no? Y alguien filtró esa información y se produjo estos asesinatos para callarlos de alguna forma. Así que cualquier cosa que pretendan hacer contra este testigo protegido sería en vano porque ya tenemos su testimonio y este es el camino que tiene la Fiscalía para llevarnos a conocer quiénes realmente participaron y en qué grado están involucrados en el asesinato de Fernando. Y mire usted... ¿Cómo es que si se acogieron al silencio resulta que el testimonio del testigo protegido que lo brinda entre sábado y domingo coincide con el testimonio de uno de los asesinados? Cosa que además nunca vamos a saber por qué ya los asesinaron. ¿Ya? O sea, el viernes la señora nos dice, los 13 se acogieron al silencio. La fiscalía no tiene nada más. Ayer, en esta entrevista dice, resulta que como ya tenemos el testimonio del testigo protegido y este coincide con otro testimonio de uno de los que fue asesinado, ya está resuelto el tema.
perdóneme, yo no le creo. Y la señora dice, ¿alguien de dónde? ¿De la fiscalía? ¿Del gobierno? ¿De la policía? ¿Alguien de dónde, señora Zarauz, fue el que filtró la información para que los otros 7 sean asesinados? Casi se le va un poquito de más. Hubiese sido buenísimo que diga la verdad, ¿no? Pero alguien ¿de dónde? ¿De la policía? ¿Del gobierno? ¿De la fiscalía? ¿Quién filtró la información de lo que iba a suceder para que les maten? Serio que muchas dudas, con declaraciones que son contradictorias, que además son declaraciones de ellos mismos. No me las estoy inventando yo, las están viendo ustedes con nosotros. Y dejaba el tema político para el final, porque resulta que la discusión del cierre de campaña, ojo, el cierre de campaña va a ser mañana se termina la campaña electoral a las 23 horas con 59 minutos. Hoy entiendo que el cierre de campaña de Luisa González va a ser acá en Quito, de Daniel Noboa no tengo idea, nunca me llega información ni nada sobre ese tema, no sé dónde va a ser, ¿sabe usted dónde va a ser? ¿No? Entonces no sabemos. Pero la campaña electoral como tal se cierra mañana 23:59. Y la última discusión en torno al tema campaña en estos días ha sido el aparecimiento de estos famosos muñecos, que pone también en evidencia la contradicción de los famosos analistas políticos, ¿no? A mí me parece brillante la idea esta del muñequito con la imagen de Noboa, quizás para una primera vuelta, para que el candidato que no era conocido, que nadie sabía quién era, ni cómo se llamaba, ni de dónde salía, se haga conocer. Ahora en la segunda vuelta necesitábamos una campaña que tenga que ver o que gire más en torno a las propuestas del candidato, no a la imagen, porque ya a estas alturas me parece que la mayoría del país conoce quiénes son los dos candidatos finalistas. Entonces, pero resulta que ahora para los famosos consultores políticos, estrategas políticos, el aparecimiento de estos muñecos de cartón es la maravilla, cosa nunca antes vista. Es la mejor estrategia política que se ha visto después de los zapatos rojos. Así que premio para el que se le ocurrió mandar a hacer los 500,000 muñecos de cartón, que además le deben haber costado un chorro de plata al señor Noboa, que además sabemos que tiene y de sobra, ¿no? Pero resulta que ahora es la mejor estrategia. Y los mismos que dicen que el muñeco de cartón, que no habla, que no dice nada, que no se mueve, que no sonríe, que nada, ¿no? Es un muñeco de cartón, es la mejor estrategia del mundo, son los que en primera vuelta decían que los borregos no sirven, que las gafas no sirven, que da igual, ¿no? Que no es nada creativo, que no sé qué, y lo de los borregos fue hecho con inteligencia artificial, había borreguitos médicos, borreguitos profesores, borreguitos constructores, borreguitos agricultores, había de todo, había un mensaje a la larga, pero nada de eso servía. Resulta que ahora aparecen los famosos muñecos de cartón, y es la novedad, cosa que se lo viene haciendo en campaña desde hace un montón de tiempo, ¿no? Esos muñecos de Correa se los vio en la campaña del 2021, a nadie le parecía una novedad, pero ahora resulta que se han juntado todos los famosos consultores políticos con Paul para decir que es el non plus ultra de las estrategias políticas electorales. Así que alisten el premio para el que mandó a imprimir los cartones.